Este panel se trata de que escuchemos un poco con las personas que están en el terreno, al lado de las personas migrantes o que son ellas mismas personas migrantes, cuáles son esas necesidades de comunicación que tenemos que tener como insumo muy importante para esas recomendaciones que vamos a estar generando en las mesas de trabajo que vamos a empezar después de este panel, precisamente. Entonces, empecemos a hablar de esas necesidades. Dayana, tú trabajas en una de las ventanillas de atención a migrantes en San Marcos y tu trabajo es precisamente orientar a las personas migrantes. ¿Qué obstáculos hay para que las personas de comunidades rurales específicamente se informen sobre migración? Yo aquí quiero abarcar 3 puntos bastante importantes que son parte también de mi experiencia y de lo que se ha logrado en San Marcos. Y es el primer punto que fue figurar como sociedad civil, porque antes de empezar a trabajar en la ventanilla, yo empecé a fungir como parte de la sociedad civil y poder hacer incidencia. Entonces, lo más relevante que puedo decir es que ganarse esa confianza ante los gobernantes locales es uno de los retos mayores para la sociedad civil. Ganándose esa confianza, pues ya existe un pase, un acceso ya para trabajar directamente dentro de las ventanillas y poder hacer una incidencia política, no solo poder trabajar migración, sino poder hacer incidencia política. El segundo punto bastante importante también que quiero resaltar y para ponerlos en contexto, que actualmente la ventanilla de migración pues está coordinando con 25 instituciones. Estas 25 instituciones también se incluyen las oficinas municipales de la Municipalidad de San Marcos. Entonces, a través de estas coordinaciones que se están realizando, también se está potencializando la información acerca de oportunidades que hay dentro del municipio de San Marcos. Por ejemplo, está la institución INTECAP, que es una institución que brinda becas en cuanto a tecnificación, también con el Ministerio de Trabajo, también con trabajo de OIM. Entonces es bastante importante aprender a conocer y coordinar desde este espacio de las ventanillas todas las oportunidades que se tienen en San Marcos, y recordando que una de las funciones de las ventanillas pues no es tanto ejecutar, sino más bien es coordinar todas esas acciones que se tienen, porque el presupuesto que se tiene pues desde una ventanilla es muy limitado. Entonces lo ideal en este caso es realizar esas coordinaciones, y con ello pues se está coordinando no solo esas oportunidades, sino que también se está trabajando un protocolo de atención al migrante. También a través de los consejeros comunitarios se ha estado capacitando e informando. Nosotros creemos que llegar directamente a los consejeros comunitarios es bastante clave para informar a la población. Si logramos que un consejero comunitario se informe y sobre todo se convenza de que hay diferentes opciones, de que la única forma de migrar no solo es una migración irregular, es muy probable que también todas las personas de su comunidad y de su entorno empiecen a cambiar ese pensamiento. Entonces, nosotros les estamos apostando fuertemente a los consejeros comunitarios como una estrategia de comunicación, esa estrategia de comunicación de uno a uno, en lo que en mi país se podría conocer como una estrategia de chisme, coloquialmente hablando. Entonces, definitivamente el usar esa estrategia de uno a uno, que es uno de los primeros recursos que tenemos en nuestras comunidades de San Marcos. Entonces, es una mejor forma también de invertir los pocos recursos que tenemos, ese recurso tan limitado que tenemos de comunicación, porque a veces en comunicación no se invierte el dinero necesario, sino que se invierte en otras cosas que quizás sean más visibles. Entonces, es bastante importante encontrar las formas adecuadas de distribuir el recurso que se tiene, y sobre todo, ¿verdad? Es mucho mejor que las cosas se hagan por gestión, definitivamente. Un momentito. También el tercer punto que es bastante importante son ya directamente los retos que hemos encontrado en nuestras comunidades. Y uno de los retos es que las personas dentro de nuestro municipio es que no tienen el hábito de la lectura, y eso es muy lamentable, ¿verdad? Porque cuando
cuando queremos ir cuando hacemos una campaña y pretendemos que las personas lean mucha información, definitivamente no lo leen. Entonces es mucho más fácil y es mucho más práctico poder hacer videos con un enfoque comunitario. No hablo con pertinencia cultural porque eso es una gran mentira, sobre todo en Guatemala. No se puede hacer comunicación efectiva solo traduciendo videos a los idiomas, porque recordemos que cuando se traduce un video hay una estructura y hay una cosmogonía también dentro de nuestros pensamientos, de cómo interpretamos esa comunicación. Entonces, solo traducir videos de forma estructurada en otro idioma, sobre todo en un idioma de Guatemala, es muy difícil que las personas que hablan, por ejemplo, el idioma MAM, es muy difícil que lo entiendan. ¿Por qué? Porque ellos les están transmitiendo un mensaje estructurado, un mensaje desde nuestro pensamiento, no desde el pensamiento de ellos. Entonces es bastante diferente y es algo que debemos, mejor dicho, tomar en cuenta. Sobre todo también es importante abarcar la comunicación desde actividades lúdicas, por ejemplo, ferias informativas, también charlas de sensibilización a nivel local e incluir actividades de comunicación popular como talleres ludopedagógicos y también pictográficas. Lo importante acá que quiero resaltar, que bueno, ya viene más que todo no solo un reto, sino también viene una sugerencia para poder realizar, es que se pueda potenciar la investigación acerca de las formas de comunicación y los códigos de comunicación que se utilizan en cada comunidad. Si nosotros logramos entender cada código de comunicación, que es totalmente diferente al que nosotros tenemos en las áreas urbanas, por ejemplo, o a lo que tenemos en la ciudad capital, podemos comprender el significado y sobre todo la forma en la que ellos nos pueden entender. Es decir, que ellos en las comunidades se tienen sus propias formas de comunicación, tienen sus propias estructuras de lenguaje y también tienen sus formas adecuadas y apropiadas para comunicarse. Entonces, no es lo que nosotros creemos, es cómo nosotros vamos a abordar de acuerdo a las necesidades que ellos tienen. También, perdón, un momento, el reto de las personas que no saben es la migración en su extensión. Entonces, lo voy a leer para que sea más rápido, pero el mayor problema no siempre son las estafas, a veces son otros problemas. Entonces, es necesario diversificar la campaña y no hacer algo estandarizado como lo que se ha estado trabajando. También el reto es hacer comunicación desde las realidades y llevar historias de vida, por lo menos mostrar historias que se den en el propio municipio. Y también puedo decir que lo que más funciona pues son los videos. Y así casi finalizo. Y el mayor reto es desaprender que la única forma de migrar es a través de la migración irregular. Un niño me decía, yo quiero ser coyote. Entonces, ¿cómo le digo al niño que va a cometer un delito? Entonces, esa es quitar ese pensamiento normalizado de la migración irregular en nuestras comunidades. Entonces, de manera resumida, puedo decir esto y es un gusto pues poder compartirles esta experiencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias de verdad. Y por favor, tengamos mucho en cuenta, esto es experiencia ganada en terreno. Esto es experiencia de años de trabajar directamente con las comunidades y esto es un canal de comunicación ya establecido y que ya se ha ganado un nivel de confianza importante de las comunidades. Las ventanillas de información a la población migrante que ya existen en creo que todos nuestros países. Lo importante que es aprovechar esos canales ya establecidos y esta experiencia que Dayana nos ha demostrado aquí. Muchísimas gracias, Dayana. Y vamos con Mauren de Honduras. Ella es profesora. Ella es profesora en una comunidad de donde salen muchísimos jóvenes y a donde son retornados también muchísimos jóvenes. Entonces, Mauren, ¿cómo se informan estos jóvenes para irse? ¿Cuáles son los canales que realmente utilizan ellos para informarse? ¿Y cómo podríamos mejor, desde las instituciones, desde los gobiernos, informar mejor a estos jóvenes? Muchas gracias. Créanme que es como bien triste yo darles esta mala noticia,
pero realmente los jóvenes no se están informando de una manera segura y ordenada. Se los digo porque nosotros de 3.700 alumnos que en mi instituto tenía, bajó a 2.400 alumnos. La mayoría migró. Unos regresaron, otros no. Y créanme que los testimonios que hemos escuchado de estos jóvenes son la mayor experiencia que tenemos nosotros para poder contar. ¿Y qué hago yo con estos jóvenes que vienen a dar este testimonio? Los agarro, vamos a los otros grupos, contamos nuestras historias, ojo, con su permiso, ¿verdad? De ellos. Y así yo voy informando a cada grupo el por qué no migrar. Que no lo voy a detener porque es un derecho, pero por lo menos que se informen de una manera segura. La otra cosa, también quiero decirles que Honduras es uno de los países del Triángulo Norte donde más flujo de migrantes tenemos, las famosas caravanas. Y los jóvenes se informan, ¿cómo? A través de las redes sociales, a través de los familiares, a través de los amigos, a través del migrante mismo y lo más triste es a través del coyote. Y ojo con esto, ya no se llaman coyotes ni polleros, se llaman guías de familia. Y esto lo escuché por los jóvenes que regresaron. Me dice, profe, no, si no se llama coyote, se llama guías de familia. Imagínense ustedes, ¿cuál es la motivación que ellos están dando o trayendo para que el joven se vaya? Bueno, la OIM hizo un estudio en línea el 2021, donde 6 de cada 10 jóvenes no se informan en las redes. 4 de cada 6 jóvenes sí buscan la información cierta, pero 6 de cada 10 jóvenes no se están informando y lo hacen a través de los coyotes. ¿Qué estamos haciendo nosotros entonces desde educación? Y lo digo como profesora de ciencias sociales, que estoy en contacto directo con ellos. ¿Qué hago yo? Estamos implementando una maratón comunitaria que se compone de varias sesiones, en que tenemos los temas como derechos humanos, migración regular, migración irregular, trata de personas, tráfico ilícito. ¿Para qué? Para fortalecer los conocimientos de estas personas, para poderlos sensibilizar. Y creo que es urgente, y no sé, voy a decirlo aprovechando que hay personas de distintos gobiernos, quiero aprovechar esto. Es urgente que los gobiernos implementen en el currículum nacional básico, escúchenme bien, en el currículum nacional básico, estos temas que deben ser prioridad. ¿Para qué? Porque nosotros tenemos como el contacto directo maestro-alumno, alumno-padre de familia, amigos. Y va a llegar muy directamente la información. Y la otra cosa es, ¿por qué no ofrecer talleres de emprendedurismo en aquellos lugares más vulnerables? ¿Cómo qué? Una barbería, una sastrería, una panadería, arreglo de celulares, aunque sea con un poquito de capital semilla, para que estos jóvenes les ofrezcamos qué hacer cuando regresen. Y, ya que estamos aquí todos, aprovechar cada uno de los espacios que se nos presenten para llevar la información de lo que es migración. Cualquier espacio, plazas públicas, municipalidades, y qué más nosotros desde nuestras trincheras, ¿verdad? Desde educación. Muchas gracias. A la orden para cualquier pregunta. Sí. ¿Qué tal? Yo quisiera complementar el comentario desde el punto de vista de dónde llegan estos estudiantes. En el caso de Tijuana tenemos población deportada que llega con sus hijos y se tienen que integrar, y también la población que viene migrando y que finalmente queda en la frontera de Tijuana, y particularmente el caso haitiano, voy a hacer referencia. Yo creo que también hay que educar a los profesores y que son funcionarios públicos, porque el principal bullying está viniendo por parte de ellos. Inclusive los dejan de grado porque el estudiante no conoce el idioma y entonces no puede aprender.
Esa es una gran problemática que tenemos ahorita. Hay esfuerzos, hay un programa de educación migrante, PROVEM, que hace sus esfuerzos, pero yo creo que debe de ser, y coincido con Mauren, una política pública. Mil gracias, Israel. Muy breve, muy breve. Solo para compartir lo que estaba diciendo mi compañero aquí. Cuando nuestros alumnos regresan deportados, mi instituto, mi institución, los reintegramos en el sistema. ¿Cómo? Nosotros hemos elaborado cartillas y cuadernillos de estudio para que él pueda trabajar y pueda nivelarse solo en su casa y luego compartir nuestros exámenes. Pero sí nos los acogemos y les damos seguimiento. Muchísimas gracias, Gema. ¿Para quién más aquí, por favor, levante la mano? Resultó una novedad que ahora los coyotes se hacen llamar guías de familia. Por favor, veamos eso, cómo los coyotes son increíblemente buenos comunicadores. Ellos están adoptando un nombre que parece institucional. Muchas gracias por ese dato, Gema, me dejó. Que los coyotes utilizan el chisme. Anotado. De verdad que impresionante, muchas gracias. Vamos. Sí, no, ahora sí. Nada, yo solo para aportar a la compañera de Honduras, hace pocos días leí una noticia que decía, niño de 12 años abre barbería para que su familia no migre, y justo era de Honduras, entonces creo que ese niño está informado. Qué bueno, muchas gracias. Vamos a continuar con Gema. Gema viene de Costa Rica, pero antes de eso vino de Nicaragua. Y ella migró a Costa Rica y se regularizó en Costa Rica. Y lo que le queremos preguntar a ella es, para acceder a esa regularización, ¿cómo se informó? ¿Cuáles son las dificultades para informarse en esos procesos de regularización tan importantes y tan necesarios? Bueno, buenos días. No fue nada fácil. Hubieron muchos elementos, ¿verdad?, que hicieron que eso fuera todavía más difícil para mí. Mi mamá, al huir de Nicaragua, ¿verdad?, por cuestión política, persecución política en los 70s, ella viene y me mete con un apellido contrario al que yo tenía. Mi nombre era Gema María Rivera Blandón, ella me mete como Blandón Rivera. Cuando no tiene cómo comprobar que yo soy Blandón Rivera, me inserta en la escuela, ¿verdad? Con ayuda de muchas personas, gracias a Dios, porque sí me negaron muchas cosas. No pude, digamos, pasar la etapa preescolar, que tal vez para unos dicen, no la pasó y nada más. No, a mí me hizo falta la parte de motora fina, porque no la desarrollé. Incluso hoy en día me cuesta, porque parece que son cosas sin importancia, pero sí tienen en el curso de la vida, sí son importantes, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces, no pude estar más que 15 días en el preescolar, porque mi mamá, al saber que no iba a tener derecho a la educación, ella empezó a ayudarme en la casa a leer y escribir. Yo cuando entré a primer grado, yo ya sabía leer. Entonces empezó ahí una etapa de bullying de parte de los profesores, de parte de alumnos, en las que decían, aquí se viene a aprender, no venir aprendido. Los nicas solo quieren venir a querer sobresalir y no son nada. Mi color de piel, que seguro yo tenía SIDA porque era nica. Que solo venían de muertos de hambre a Costa Rica. Bueno, yo pasé muchas etapas así en la escuela. Voy a entrar a segundo grado y ahí es donde empieza la directora que estaba en ese momento a buscar información mía. Ya mi mamá no haya cómo seguir manteniendo, ¿verdad? Lo de Blandón Rivera, sino que empieza a decirme Blandón Gutiérrez. Entonces es otro enredo. Llego a tercer año, ya donde yo veo que se me ven truncadas todas las posibilidades de estudio, porque no había cómo comprobar. O sea, mi mamá ya se fue al consulado y le dicen, su hija no hay ningún Blandón Rivera, no hay ningún Blandón Gutiérrez.
yo era Rivera Blandón y ella me lo seguía ocultando. Entonces, yo no puedo seguir estudiando. Tengo que buscar la forma, ¿verdad? Suceden otras cosas ahí en mi vida, ¿verdad? En las que vengo descubriendo que mi papá sí existía, porque también fue algo que me fue negado para que yo no buscara información, para que yo no, o sea, yo estaba totalmente ajena a lo que estaba pasando. Paso a ser Rivera Blandón, ya empiezo a tratar de organizar mi vida. Me es muy difícil, no puedo estudiar aquí. Yo lo que hacía, siempre quise estudiar Relaciones Públicas Internacionales y al ver que no podía, tanto económicamente como burocráticamente, como todo lo que eran los procesos de documentos, me tocaba ir de oyente a la UCR. Eso era lo que yo hacía. Hasta los 27 años fue que ingreso ya a una universidad, pero tengo que emigrar ahora a Nicaragua para buscar las opciones allá, porque aquí pagar una carrera era muy costosa, ¿verdad? En Costa Rica, perdón. Allá era un poco más económica y me toca retornar de nuevo en el 2018 por la crisis política que se dio, en donde sí llegué a pasar una situación bastante traumática con mis hijas. No pensé que eso iba a llegar a tanto, ¿verdad? Mi familia es netamente sandinista y yo era los famosos azul y blanco. Yo llegué a pasar por la situación de que una vez llegaron a ingresar al residencial donde yo vivía y nos tocó, ¿verdad?, a los padres de familia esconder a los niños en el closet, sacarlos del closet, meterlos debajo de la cama. Quise huir a la montaña buscando que mis hijas estuvieran seguras hasta que tuve que volver a retornar a Costa Rica. Muy difícil porque es aquí, así como existe el chisme de, bueno, vaya aquí, vaya allá, existe, no se acerque. No, si usted va ahí, la agarran y la deportan. No, su situación es tan difícil que solamente con un abogado de inmigración puede hacerlo y eso le cuesta, para que más o menos se entiendan todos, un equivalente de $1,200 hasta $1,500. Incluso hoy estoy yo en una situación de que aunque yo apoyo y ayudo a niños en la comunidad, mi hija actualmente no tiene una situación migratoria regular. Este año se promociona o se gradúa de sexto grado, sin embargo, eso es algo que no se sabe, ¿verdad? Porque a ellas se le han sido negados un montón de derechos. Ahorita yo estoy viendo, tocando puertas, porque si no es por el dinero, es porque cuando yo voy al Tribunal Supremo de Elecciones, pido información porque ya le sale un trámite que dice falta opción de trámite de opción o naturalización. Me dan muchas largas porque me dicen que para ser aprobado se necesita 1 año y medio. Mi hija se promociona este año. No, me dijo la profesora, es posible que su hija no se vaya a poder, o sea, pierde el año, porque si no tiene esa documentación y no hay la información adecuada para que yo sepa a dónde me tengo que dirigir, porque me mandan de un lugar a otro y yo siempre pregunto, entonces, ¿qué hago? No es fácil la información que se tiene para regularizarse. Muchísimas gracias, Gema, y resaltaría el tema de la xenofobia. Fue hace años, pero sigue sucediendo y es en todos nuestros países. Estamos acostumbrados a pensar que nuestros ciudadanos son solo víctimas de xenofobia en otros países, pero en realidad la xenofobia también se da en nuestros países y aquí lo escuchamos. Ok, quiero agregar algo más. Parte de xenofobia lo considero yo también. Mi hija hace 3 años se vio con un problema de infección renal, ¿verdad? Yo la llevé muy grave a un centro de los que se llaman EVAIS y por esa simple lectura que dices, falta trámite de opción a naturalización, anduvieron la hoja de una oficina a otra. Yo le dije, mi hija corre el peligro de que vomite porque le está subiendo mucho la temperatura. No me la atendían y en el momento que se puso a vomitar mi hija en el pasillo,
los funcionarios salieron bien enojados a decirme que qué barbaridad. Le digo, yo no me dio tiempo de llevarla al baño y le dijeron, es que los nicas solo vienen a estorbar, es que los nicas no sé qué piensan, dice, no regularizan, no se ponen al día, dice, y solo vienen a hacerlo perder el tiempo a uno. Yo desde ahí no puedo acceder a ningún servicio de salud con mis hijas. Muchas gracias, Emma, por esa historia y por ese testimonio. Y ahora Israel es investigador del fenómeno migratorio en el norte de México, en Tijuana. Israel, desde esa experiencia con la cual usted está tan familiarizado, ¿qué soluciones pueden proponerse para el acceso a la información de las personas migrantes? Ok, tenemos que comprender cuál es el proceso que se da cuando una comunidad llega a una población receptora. La población receptora ya tiene ciertas dinámicas y estas se dan de manera constante. La gente va a trabajar, lleva a sus niños a la escuela y cuando llega una población y una comunidad hay un ajuste, ¿sí? Es como un engranaje que ya está y llega un nuevo engrane. Este ajuste puede aventar chispas o puede ser un ajuste muy adecuado. Eso depende de la comunicación. La comunicación es clave para que se haga este ajuste. En Tijuana estamos muy acostumbrados porque es una ciudad de migrantes. Entonces, tenemos flujos migratorios cada determinado tiempo y tenemos este ajuste, pero comprendo que hay en muchos países y otras muchas ciudades donde no se da de manera natural este fenómeno que se da en la ciudad de Tijuana. Para atenderlo en materia de comunicación se necesita comprender en 4 dimensiones. La primera es información para darle acceso a derechos, que implica su derecho a la salud, su derecho a la educación, su derecho a su identidad legal. Y por supuesto tenemos que ver los marcos de cada país. En el caso de México, la Constitución es garantista, es decir, los derechos humanos están por encima de la propia Constitución, ¿sí? Eso es lo primero, generar información en ese sentido. La segunda gran dimensión es la que tiene que ver con lo sociolaboral, acceso al empleo. En el caso del norte de México, hay muchas vacantes, es decir, simplemente en Tijuana la industria maquiladora te genera, le hacen falta casi 30,000 trabajadores en este momento y los migrantes están ahí. Sin embargo, esta parte de intervención del gobierno para generar las visas de trabajo u visas humanitarias con las que puedan trabajar, pues simplemente no se da. Entonces hay que generar información para que las empresas sepan cómo contratar empleados extranjeros y los empleados extranjeros sepan cómo acercarse a pedirle a estas empresas y bueno, que también en el caso del Instituto Nacional de Migración pues tenga la disponibilidad de entrar ahí. Y luego tenemos otras 2 dimensiones que a veces no son tomadas mucho en cuenta, pero que son súper importantes, que es el acceso a las redes. Una persona cuando llega a otro país no conoce a nadie, está sola, tiene miedo, o sea, ¿qué hago? ¿Me van a hacer algo? Hay que comunicar cómo hacer las redes, es decir, a qué lugares tú te puedes ir a apoyar para que te ayuden a integrarte en la ciudad. Esto puede ser el mismo gobierno o las organizaciones de la sociedad civil. Tengo que reconocer que hay muchas organizaciones en Tijuana que están haciendo esa labor de decir, yo te apoyo, yo te apoyo. Entonces, con eso, el migrante no entra en desesperación, la persona migrante. Pero también hay otra partecita que hay que resaltar, que es el migrante tiene que conectarse con sus mismos paisanos en la ciudad a donde llega. Entonces hay que generar información para que se conecten entre paisanos y se apoyen. El caso de la comunidad haitiana, que ahorita es un caso, digamos, de éxito en Tijuana en cuanto a integración, ha sido súper interesante porque han logrado acomodarse, integrarse y hacer su vida. Y por último, quisiera también señalar el aspecto de la identidad cultural. Tenemos que generar canales de información que les permitan a los migrantes decir, soy nicaragüense y esto son mis bailes, esta es mi comida, esto es como yo me comunico, esto es lo que yo soy, pero también generar esos canales para que la sociedad receptora, en el caso de Tijuana, pueda decirle, pues aquí somos fronterizos, hablamos medio spanglish, somos muy relajados y pues tienes que también adaptar, ¿no? Es una doble adaptación. Entonces, en ese sentido,
Yo con eso cerraría el comentario por mi parte. Muchísimas gracias, Israel. Entonces, comunicación sobre derechos de las personas migrantes, sobre acceso a oportunidades laborales, oportunidades de intercambio cultural y oportunidades de conectarse con redes de apoyo. Muchas gracias. Ahora vamos con Carlos. Carlos es de aquí, del Salvador, y con él queremos discutir los retos de accesibilidad que pueden enfrentar la población del Salvador que sufre de alguna discapacidad cuando busca información sobre migración. Ok, buenos días. Según el censo que se hizo en el 2007, según el gobierno, son 235,000 personas discapacitadas las que existen. En este caso, dentro de ellas están personas ciegas, personas sordas, personas con una discapacidad motriz. En este aspecto, para tener los retos que tienen ellos de accesibilidad a la información, es que el material que se comparte sobre migración no está adaptado para ellos. Por ejemplo, para una persona ciega no está el sistema braille. Para una persona sorda no está el lenguaje de señas. Entonces, es importante como personas que divulgan la información sobre migración, estén todo el material digital, audiovisual y todo el material impreso que necesite para informarse, esté adaptado para las personas. También como los accesos donde estén brindando información, porque no es posible que una oficina esté en segunda planta y una persona discapacitada de silla de ruedas no pueda acceder porque no están preparados para conocer la información y el acceso sea muy complicado. Entonces, es bien importante que todas estas cosas se vayan viendo y observando para poder modificarlas. En el transcurso de yo trabajando en la campaña de Piénsalo 2 veces, estuve dando información en el Parque de Santa Ana. En ese caso, yo adquirí un curso de lenguaje de señas. Entonces, un grupo de personas, casualidad de la vida que un grupo de personas sordas se acercó. Entonces yo pude brindar esa información y desde ese momento supe que es importante que las personas estemos capacitadas con este tipo de aspectos de lenguaje de señas, con el sistema braille y que lo conozcamos para poder divulgar la información y que las personas conozcan bien este tipo de cosas, porque es importante que ellos conozcan y no discriminemos estas capacidades. Carlos, muchísimas gracias por recordarnos y porque se nos olvida con mucha frecuencia las necesidades de las personas que viven con diversas capacidades limitadas y que necesitan también ese acceso a la información. Vamos a ir ahora con Analisa. Analisa trabaja para la Fundación Panamericana para el Desarrollo en el Darién. Por allá el año pasado pasaron 133,000 personas migrantes. Hace 10 años pasaron 500 en un año. Y el año pasado fueron 133,000. ¿Cuáles son las necesidades de esas personas que además son 133,000 que el año pasado fueron en su mayoría haitianas, pero había población de por lo menos otros 20 países, muchos de ellos de África, de Asia? ¿Cuáles son las necesidades de comunicación allá en el Darién? Correcto. Bueno, es cierto, el año pasado pasaron aproximadamente 133,000 personas. Solo el mes de julio de este año han pasado casi 23,000 personas. Los retos que tenemos son barreras culturales, barreras de lenguaje. Como bien menciona Jorge, el año pasado era Haití, este año la mayoría son venezolanos, ciudadanos venezolanos. En un segundo lugar Cuba, Ecuador y luego extrarregionales. Pero 45 nacionalidades en total que hemos identificado. Dentro de las estaciones de recepción migratoria, sí tratamos de tener la información siempre en 3 idiomas, español, inglés y francés. Pero ¿qué hacemos con el resto? Entonces, se trata de la señalética, hay señalización que es prácticamente universal, tratamos de utilizar esas, pero yo creo que si pudiese decir algo que quisiera que todos tuviésemos en nuestra mente es que debemos fortalecer lo que ya tenemos, fortalecer a ese agente de migración, a ese agente de la Fuerza Armada, impulsar quizás el aprendizaje de otros idiomas,
para poder brindar servicios más integrales. Porque cuando uno está dentro de la estación de recepción migratoria, con estas dificultades del lenguaje, tenemos que ser un poco creativos a la hora de comunicarnos. Señas, dibujos, colores, para poder ofrecer los servicios que muchas veces por estas barreras de lenguaje no acceden las personas migrantes, como un servicio básico de atención de la Cruz Roja para que les revisen los pies que vienen destruidos de cruzar la selva. Entonces, creo que es fortalecer las capacidades de nosotros dentro de los gobiernos y de todos los países que estamos tratando con este tránsito irregular. Analisa, muchísimas gracias. No sé si alguno de ustedes quiera complementar la participación del otro. Vamos entonces primero con Gema y después con Israel. Bueno, solamente para apuntar algo bien importante, que nosotros en Honduras estamos trabajando con el apoyo muy grande de OIM, por cierto, con la campaña de Piénsalo 2 veces, para fortalecer las capacidades de estos jóvenes. ¿Y cómo lo estamos haciendo? A través de elaboración de murales, concursos de dibujos, concursos de oratoria, para que el joven se integre y se pueda dar cuenta de esa manera sobre los temas de migración, sobre los temas de trata de personas y sobre temas de tráfico ilícito, etcétera. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, yo quiero desde la perspectiva como ex periodista señalar que en este momento hay un cambio de paradigma. Antes se informaba a las audiencias, hoy se informa a las comunidades. Los nuevos medios nativos digitales ahora están atendiendo a nichos muy específicos. Esta característica es muy importante destacar porque hay esfuerzos que ya están orientados a la migración. Voy a destacar Conexión Migrante en Estados Unidos, un medio que a través del periodismo de soluciones nos muestra cómo los migrantes están resolviendo sus problemáticas en campo. Entonces, creo que es muy importante este esfuerzo. Bainana.es es un medio español de periodistas refugiados árabes y que atiende las necesidades de la comunidad refugiada árabe en España y está dando a conocer toda esta información que le interesa a esta comunidad en 3 idiomas. Entonces, este es un esfuerzo muy, muy grande que se está haciendo y creo que también hay que llegar y promover este tipo de periodismo comunitario y que es apoyado ahora, ya no se financia por la publicidad, sino por organizaciones que quieren impulsarlo, hay que impulsarlo. Con Fomentar los canales de comunicación gestionados por la propia población migrante. Muchísimas gracias, Israel. Y Gema, creo que querías agregar. Solamente quiero aportar algo. Sería muy importante que las entidades del Estado sean lugares seguros que proporcionen información y apoyo sin discriminación y sin acusación, para que así la población deje de percibir tanto miedo de poder acceder a servicios básicos. Muchísimas gracias porque efectivamente es muy, muy importante. Tenemos que fortalecer las capacidades de los miembros de nuestras organizaciones para que efectivamente sean organizaciones amigables con las personas migrantes, donde no teman las personas migrantes acercarse. Se nos acabó el tiempo, creo, nos quedan tal vez 2, 3 minutos. Lo bueno es que ellas y ellos van a estar aquí con nosotros el resto del día y van a estar proporcionándonos también insumos para las discusiones que vamos a abordar a continuación. Yo les agradezco enormemente porque es imposible hacer un foro sobre comunicación y migración sin escuchar claramente lo que está pasando con las personas migrantes en terreno y ustedes nos han traído esa perspectiva. Muchísimas gracias y por favor un aplauso para ellas y ellos.